Bueno, hola a todos. Esta es una presentación que es acerca de pretérmino tardío, que es un subgrupo de recién nacidos que ustedes seguramente se vayan a cruzar muchas veces cuando pasen y roten por el servicio. Así que nos pareció que estaba bueno tener un poco un resumen de lo que es este grupo, de por qué nos importa y las cosas que tenemos que ir a buscar en estos recién nacidos. Van a ver que es una presentación que tiene como muchas partecitas de temas más grandes que tienen su propia presentación, pero es para englobarlos un poco todos en este tipo de pacientes tan frecuentes. Bueno, si nos vamos a centrar en este grupo de recién nacidos, vamos a tener que recordar un poco la clasificación del recién nacido que ustedes ya la deben haber tenido clara, pero para ubicarnos un poco de qué grupo estamos hablando. Acuérdense que el recién nacido ustedes lo pueden clasificar según su edad gestacional, según el peso para la edad gestacional y según el APGAR. El pretérmino tardío, como vemos aquí en esta placa que nos muestra cómo se clasifican los recién nacidos, es aquel pretérmino que se encuentra entre 34 semanas y 36 semanas más 6 días gestacional. Vemos que de los pretérminos es el pretérmino más maduro, si se quiere decir, es el que más se acerca al término. También van a encontrar otras maneras de llamarlo a este pretérmino tardío, que es la del pretérmino leve o recién nacido cercano al término. Esta clasificación que yo les puse acá es la clasificación de la Academia Americana de Pediatría. Hay otra clasificación que capaz pueden ver por ahí, es la de la OMS. Yo preferí poner esta clasificación porque se basa más en la morbimortalidad de cada grupo y es como si se quiere un poco más fisiológica. Van a ver que el pretérmino tardío, que es el que nosotros vamos a referirnos, comparte muchas morbimortalidades del término inmaduro porque fisiológicamente son muy similares. Acuérdense también que se puede clasificar según el peso para la gestacional o el APGAR, pero eso en verdad no corresponde mucho a esta clase, así que lo van a tener en la clase de clasificación, pero se los dejo acá escrito por las dudas. Acuérdense que nosotros realizamos esta clasificación y nos sirve esta clasificación para poder pararnos frente a un recién nacido y evaluar qué riesgo tiene ese recién nacido, cuáles son las complicaciones que puede desarrollar y eso nos permite tomar medidas preventivas o anticiparnos a esas complicaciones para tratarlas precozmente o evitarlas directamente. Así que siempre es importante hacer esta clasificación. Y nos vamos a centrar en esta clase en ver este grupo de recién nacidos tan particular que es el prematuro tardío, como ven ahí en rojo, entre 34 y 36 semanas más 6 días. Muy bien, entonces nosotros definimos al pretérmino tardío a todo aquel recién nacido que haya nacido entre las 34 semanas y las 36 semanas más 6 días. Hay que recordar que estos recién nacidos son aproximadamente el 70-75% de los recién nacidos prematuros. O sea que casi todos los recién nacidos, la gran parte va de los recién nacidos prematuros que van a nacer, van a estar en esta franja etaria. Por eso era lo que yo les decía, que son unos pacientes que seguramente se vayan a cruzar. Aparte, en el último tiempo se ha visto un aumento de la incidencia de este grupo de recién nacidos, de nacimientos en esta franja etaria. Estos recién nacidos presentan una mortalidad aumentada con respecto a los recién nacidos de término, con cosas que incluyen desde problemas a la adaptación, necesidad de terapéuticas adicionales, alteraciones en el neurodesarrollo a largo plazo, por lo que es una preocupación que esto haya aumentado, ya que conllevan, aparte de todo lo que concierne al niño y su madre, un gran gasto tanto a nivel del sistema sanitario como la educación comparado con los términos. Contando con que muchos de estos recién nacidos van a requerir ingreso a unidades neonatales, ya sea por problemas respiratorios, inestabilidad térmica, dificultades en la alimentación, ictericia, apneas, en fin,
un montón de complicaciones que luego vamos a ir viendo, por lo que es un grupo etario que merece especial atención. En cuanto a la etiología de estos nacimientos, es decir, por qué se producen estos nacimientos antes del término, la etiología, como en toda la prematuridad, en este grupo también es compleja y multifactorial. Hay factores de patologías del embarazo, como como los estados hipertensivos del embarazo, las roturas prematuras de membrana, las infecciones, que pueden precipitar un parto anticipado en este momento. Hoy en día, en verdad, se vio que el aumento de las cesáreas selectivas, la mayor cantidad de madres mayores a 35 años que están teniendo familia, la mayor cantidad de embarazos múltiples por las técnicas de reproducción asistida, la obesidad, el uso de opioides por parte de las madres, son factores que favorecen la precipitación del parto o nacimiento por cesárea en este momento. Sin embargo, juega un rol fundamental y muy importante en la etiología de estos nacimientos la iatrogenia. ¿Por qué? Porque estamos tan cerca del término que un error en el cálculo de la edad gestacional para realizar una cesárea electiva o una interrupción del embarazo puede ser el desencadenante de que nazca este tiempo. Un error en 1 o 2 semanas, le calculás 38 semanas y son 36 y tengas un prematuro tardío con todas sus complicaciones. Intervenciones médicas que se realizan en este momento también pueden ser las causantes de estos partos, entonces, de estos nacimientos. Y la iatrogenia juega un rol bastante importante en que se produzcan estos nacimientos. Seguimos adelante. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de este tipo de recién nacido, de cuáles son las complicaciones más frecuentes que pueden desarrollar y a las cuales nos tenemos que anticipar y en el caso de que sucedan poder actuar precozmente. Y hablando un poco de las complicaciones entonces, vamos a hablar en primer lugar de las complicaciones respiratorias que son muy frecuentes en estos recién nacidos. Ustedes acuérdense que hasta un 30% de los recién nacidos no tan pretérminos, o sea, los mayores de 34 semanas, van a desarrollar una complicación respiratoria. Y esta posibilidad de tener una complicación respiratoria va disminuyendo semana a semana hasta las 39 semanas, que es como el momento óptimo del nacimiento, el término maduro. Entonces, hay muchas complicaciones respiratorias que pueden desarrollar estos recién nacidos. La principal que vamos a desarrollar más adelante es la debida a la reabsorción tardía del líquido pulmonar, la conocida como taquipnea transitoria del recién nacido. Pero también pueden desarrollar otras complicaciones, como la membrana hialina, que capaz que ya la escucharon nombrar, que es una enfermedad muy frecuente en los recién nacidos más chicos, no es tan propia de esta edad, pero estos niños sí tienen más tendencia a tenerla que los términos, más si le sumamos algún factor de riesgo agregado como puede ser hijo de madre diabética. Pero la membrana hialina, cortito porque no viene al tema de hoy, pero es la enfermedad por déficit de surfactante. El surfactante es una sustancia hecha de fosfolípidos y proteínas que produce el hemocito tipo 2, que lo que hace es recubrir cada alveolo bajando su tensión superficial y así disminuyendo el colapso de cada alveolo en el final de la expiración. Cuando no hay surfactante, el pulmón tiende a colapsarse, como ustedes se imaginarán, produciendo una insuficiencia ventilorrespiratoria, que puede llegar a ser muy severa. En estos niños, entonces, es más frecuente, no tanto, acuérdense que es una enfermedad propia del recién nacido más chico. ¿Por qué? Porque el surfactante se empieza a producir alrededor de las 24 semanas y va montando gradualmente, ya siendo suficiente habitualmente a las 34 semanas, que es a partir de la edad de la cual que van a nacer los niños que tenemos hoy. También tienen más chances de hipertensión pulmonar, también tienen más chances de apnea, si bien también son de recién nacidos más chicos. Acuérdense de esto que yo les dije, que cada semana ganada hasta las 39 semanas reduce el riesgo de complicaciones respiratorias. Por eso siempre es bueno que el recién nacido permanezca intraútero el mayor tiempo posible.
Bueno, hablamos un poco de el retraso en la reabsorción del líquido pulmonar, ¿no? Que es lo conocido como taquipnea transitoria de recién nacido, que es la causa más frecuente en este grupo etario. Lo que sí tenemos que tener claro que esta causa es una causa de descarte, porque es una causa que nosotros la planteamos cuando descartamos el resto de las posibilidades, ya sea una hialina, una infección, un neumotórax, hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque es una evolución, tiene una evolución generalmente benigna y no requiere mayores medidas de soporte habitualmente. No significa que siempre, porque hay algunos casos que sí la van a requerir. Entonces, por eso es de descarte, no podemos plantearlo al principio. ¿Por qué? Aparte, porque acuérdense que lo vamos a ver más adelante en futuras clases, que la, cuando nos enfrentamos a un recién nacido con una dificultad respiratoria, siempre para el diagnóstico necesitamos la clínica, la gasometría y la placa, eso lo tienen claro de semiología general, pero acá le vamos a sumar el criterio evolutivo. Evolutivo de cómo evoluciona el niño acorde a las horas y los días para sellar nuestro diagnóstico, por lo general retrospectivamente. Entonces, estos pulmones que nacen van a nacer en una etapa sacular, no en una etapa alveolar, porque estamos antes de las 36 semanas, por lo general. Entonces, la transición cardiopulmonar es diferente, es retrasada con respecto a la del término por el estado de madurez que tiene. Va a tener menor distensibilidad pulmonar, las resistencias pulmonares que están aumentadas en el intraútero, porque acuérdense que el feto no usa los pulmones para hacer el intercambio, sino que usa la placenta para hacer el intercambio. Estas resistencias pulmonares cuando recién nacido nace en esta etapa van a estar aumentadas por más tiempo, lo que va a interferir un poco también el intercambio. Todo esto lleva a un retraso en la reabsorción del líquido pulmonar. Encima, si a esto le sumamos las cesáreas electivas, sobre todo cuando no tienen trabajo de parto previo, se produce una reabsorción tardía, como dijimos, del líquido pulmonar. Acuérdense que los pulmones en el intraútero, esto después cuando tengamos las clases vamos a poder interactuar un poco más y se los voy a poder mostrar más con esquemas. Pero acuérdense que los pulmones en el intraútero están llenos de líquido. Ese líquido es necesario porque el líquido pulmonar es lo que permite el correcto y adecuado desarrollo y crecimiento del pulmón. Pero cuando nace el niño y va a utilizar esos pulmones y producir el intercambio gaseoso a través de ellos, el pulmón sí o sí tiene que reabsorber ese líquido. ¿Cómo se remueve ese líquido? Bueno, en verdad es mucho antes que inicie el trabajo de parto, el feto se empieza a preparar para el momento de nacer y empieza a reducir la secreción de líquido hacia el pulmón y aumentar la absorción de líquido hacia el intersticio para su posterior clearance. Antes se pensaba que esta reabsorción se daba y estaba sobre todo influenciada por las compresiones, por la salida del niño por el canal de parto, que esas compresiones torácicas externas hacían que el líquido se meta para dentro del intersticio. En verdad esto ocurre y contribuye, pero no es lo principal que hace. Hay un canal, que es el canal amiloide sensible, que lo que hace es que entre sodio a la célula, del alvéolo a la célula, y luego al intersticio, y ese sodio lo que hace es llevarse agua. En los prematuros tardíos, que son estos recién nacidos, tienen menos cantidad de estos canales, lo cual reduce la capacidad de reabsorber el líquido pulmonar luego del nacimiento. También se sabe que el estrés que provoca el parto genera todo un movimiento hormonal y todo neurotransmisores que favorecen esta reabsorción del líquido. Entonces, por eso es que se ve todavía más favorecido en los partos que son por cesárea. Sumado a la de las compresiones, que es verdad que colabora, pero se sabe, como les dije, que no es lo principal que hace que el líquido se meta para dentro de la célula y después del intersticio. El curso clínico de esta complicación frecuente, la reabsorción tardía del líquido pulmonar, por lo general es benigno, pero hay que estar muy atento igual, porque pueden tener un curso impredecible
precisando algunos de estos recién nacidos, hasta incluso respiración, óxido nítrico, y si tuviéramos ECMO, que es la oxigenación por membrana extracorpórea, que no hay disponible hoy en día en Uruguay, pero si tuviéramos algunos también, que es lo que se llamaba la taquipnea transitoria maligna, que es la que cursa con una hipertensión pulmonar tal, resistencias pulmonares aumentadas, que imposibilitan el intercambio gaseoso. Y son pacientes que realmente pueden ser muy, muy difíciles de manejar. Si no es este el escenario y es una reabsorción tardía con curso benigno, igual son recién nacidos que van a requerir internación, van a requerir separarse de su madre, van a requerir quizá algún apoyo ventilatorio no invasivo, como puede ser el CPAP, que es una pieza en la nariz, que es lo que les da, o una máscara, pero por lo general usamos nasal nosotros, que lo que hace es darle presión al final de la aspiración, evitando el colapso pulmonar. En fin, van a necesitar soporte, van a necesitar internación, van a necesitar separarse de su madre con las consecuencias que esto tiene. Entonces, siempre tener en cuenta las complicaciones respiratorias a la hora de estar frente a un recién nacido pretérmino tardío. Bueno, otra complicación, dejando de lado las respiratorias, quizá los maree un poco, pero cuando nos veamos o cuando tengamos como una interacción, se lo explico un poco mejor, porque es un tema que está bueno y son como muchos temas en uno, ¿verdad? Entonces es difícil no hacerlo pesado. Pero bueno, la termorregulación es el otro gran problema que vamos a tener con estos recién nacidos. El recién nacido per se, de cualquier edad gestacional, tiende a perder mucho calor. Por muchos mecanismos pierde calor, que eso después lo vamos a ver en las clases de adaptación a la vida extrauterina y eso. Pero hay que tener en cuenta que estos recién nacidos van a tener menor depósito de grasa, tanto parda como grasa blanca. ¿Por qué? Porque estos depósitos de grasa se producen sobre todo al final de la gestación. Entonces, estos recién nacidos van a tener mayor incidencia de hipotermia, que es una temperatura menor a 36,5 grados. Acuérdense que en el proceso de termorregulación está involucrado el hipotálamo a través del sistema nervioso simpático, la grasa parda y las hormonas de su metabolismo, que hay menos de todo esto en el recién nacido pretérmino tardío, la grasa blanca y la mayor relación de superficie corporal peso. Estos niños son cabeza muy grande para lo que es su cuerpito, eso es en general en los recién nacidos, entonces pierden mucho calor. ¿Tá? Acordarse de ponerles gorro, muy, muy importante. ¿Tá? Y también es muy importante, después lo vamos a ver más adelante, poder tomar medidas adecuadas en la sala de partos para evitar esta pérdida de calor. Una complicación metabólica muy frecuente de estos recién nacidos son las hipoglicemias. Acuérdense que las hipoglicemias en estos grupos son multifactoriales el origen de estas hipoglicemias. Por un lado es un recién nacido que va a tener menos depósitos de glucosa que un recién nacido de término. Y por otro lado, tiene menor producción de glucosa. ¿Por qué? Porque el hígado tiene una inmadurez en los sistemas hepáticos encargados de la gluconeogénesis y de la glucogenólisis. A su vez, tiene una disregulación hormonal con una lipólisis inadecuada del tejido adiposo y menos depósitos de glucógeno hepático, lo que hace que también tenga no solo menos depósitos de glucosa, menor producción de glucosa por mecanismos clásicos y menor producción de glucosa por mecanismos alternativos. Entonces, siempre está predispuesto a tener una hipoglicemia. Sumado a eso, tiene dificultad en la succión este niño. Entonces, lo que puede producir un aporte inadecuado. Entonces, si le sumamos el aporte inadecuado a la inmadurez que tiene el niño para producir glucosa, es una combinación que nos va a llevar indudablemente a la hipoglicemia. Por eso es muy, muy, muy importante prevenir la hipoglicemia y la estrategia principal es la alimentación precoz dentro de la primera hora de vida y asegurar luego un correcto aporte, que después lo vamos a ver en las consideraciones que tenemos que tener en el alojamiento madre-hijo para este niño. ¿Tá? Eso es fundamental. La hipoglicemia, acuérdense que después vamos a tener una clase de hipoglicemia, pero en el recién nacido las hipoglicemias no es un valor estático, no está definido esto es una hipoglicemia y esto no. Lo que se hace es tomar un valor
operativo en el cual uno tiene que actuar, que esto depende de las horas de vida que tenga el niño, de la edad gestacional, eso se ve después, pero sí la estrategia es el aporte adecuado y la búsqueda con hemoglucotest en los niños que tienen riesgo de hacerlas como es este niño. Eso después los vamos a ver. ¿Por qué es importante prevenir las hipoglicemias? Las hipoglicemias pueden producir daños neurológicos con secuelas graves a largo plazo. Incluso las hipoglicemias asintomáticas también tienen esa capacidad. Por eso es muy importante prevenirlas. Bueno, en cuanto a la ictericia, que es otra complicación que tienen frecuentemente estos recién nacidos, estos niños tienen mayor riesgo de presentar hiperbilirrubinemia significativa y así están más a riesgo de tener kernícteros. ¿Se acuerdan de que el kernícterus, esto en verdad lo van a ver más en las clases de ictericia, pero es aquella situación en la que con niveles muy altos de hiperbilirrubinemia indirecta, que es la bilirrubina que puede atravesar la barrera hematoencefálica, la atraviesa, se aloja en los núcleos grises de la base y produce cuadros neurológicos gravísimos que pueden llegar a la muerte del recién nacido o, si sobrevive, a quedar con secuelas neurológicas muy graves. Es la complicación más temida de la ictericia y es a la que nosotros siempre le tenemos miedo y nos tenemos que anticipar. Por suerte, dado el diagnóstico precoz y el tratamiento que estamos utilizando hoy en día, que es mucho más efectivo, es un cuadro que por suerte no se ve en nuestro territorio. Estos niños tienen más riesgo de hiperbilirruinemias importantes por varios motivos. Esto en todos los recién nacidos, acuérdense que tiene mayor producción de bilirrubinas. A su vez tienen una inmadurez hepática, tanto en la captación como en la conjugación de la misma, lo que hace que se acumule bilirrubina indirecta. Esto se ve acentuado, esta inmadurez, a menor gestacional del niño. Entonces, estos niños tienen más riesgos que los términos. A su vez, tienen un aumento en la circulación enterohepática. ¿Por qué? Porque a veces pueden tener bajo aporte por problemas en la alimentación, tienen una dismotilidad intestinal con tránsitos más lentos que favorecen la ectasia del meconio, y tienen bajas concentraciones de la glucorintransferasa, que es la enzima que conjuga la bilirrubina y hace que se pueda eliminar por la materia, perdón. Todo esto favorece la circulación enterohepática. Eso capaz que no quedó muy claro. La gluconeotransferasa lo que hace es favorecer que uno pueda expulsar la bilirrubina por las heces ¿tá? Si no la tenemos, se queda y se hace la circulación enterohepática, que es decir, que vuelve al hígado. Un hígado que ya estaba a tope porque acuérdense que tiene mayor producción de bilirrubina, inmadurez en la captación y en la conjugación. Entonces esto es un desastre que hace que la bilirrubina no se pueda, se empieza a acumular. ¿Tá? La ictericia en estos recién nacidos es el problema más frecuente, la causa más frecuente de rehospitalización. Entonces, ojo, cuando van a dar un niño prematuro tardío de alta en domicilio, cómo está el niño, si está ictérico o no. Es uno de los motivos por los cuales nosotros evitamos el alta con menos de 48 horas de estos recién nacidos pretérminos tardíos. ¿Tá? Lo otro es que también es una de las causas que prolonga la internación. Es una de las cosas que hace que estos niños tengan más días internados que los días de término. Bueno, la dificultad en la succión de ilusión es uno de los problemas más frecuentes de estos recién nacidos. Y como ya dijimos, va a incrementar la aparición de otras morbilidades, la hipoglicemia, la ictericia. Los problemas de alimentación y el descenso de peso van a favorecer estos procesos fisiológicos, creando un círculo vicioso que cada vez, por ejemplo, no se alimenta bien, entonces entra en hipoglicemia. Está en hipoglicemia, está con bajo tono, mala succión, empeora la succión, se alimenta peor. Y así es un círculo del que es muy difícil de seguir. Entonces por eso es muy importante vigilar cómo come el niño, estar siempre arriba, ver que la técnica de lactancia es buena, eventualmente complemento si lo llega a requerir
control con fonoaudiólogo para que mejore y le dé ejercicios a la madre para mejorar la succión de ilusión. La dificultad en la succión es la principal causa que retarda el alta en estos recién nacidos, que es lo que hace que este recién nacido prematuro tardío tenga un tiempo de hospitalización más prolongado con respecto a los de término, con todas las complicaciones que un tiempo de hospitalización prolongado tiene, tanto para el niño como la madre y como para el sistema de salud en cuanto a costos, disponibilidad de camas, etc. Acuérdense que el proceso de alimentación, de succión de ilusión, se aprende y se madura a lo largo al final de la gestación. Entonces estos niños, estas semanas que les faltan son cruciales para poder coordinar, succionar y tragar. Otras complicaciones que podemos tener con los recién nacidos prematuros tardíos son las siguientes. Por un lado, al nacer van a requerir más reanimación en la sala de partos que el recién nacido de término. Y esto se da por toda esta dificultad en la adaptación cardiopulmonar que tienen estos niños. En cuanto a lo neurológico, la hemorragia intraventricular, que es muy rara en este grupo porque es más frecuente en los recién nacidos pretérminos, igual es un poco más frecuente que en los términos, ¿no? Pero en los pretérminos más chicos es más frecuente que en este grupo que tenemos nosotros. Y si hay una hemorragia intraventricular, es una hemorragia que se limita a las formas leves en este rango etario. Lo que sí es un cerebro que es más inmaduro que el del término. Tiene menos mielina, es más inmaduro, lo que lo hace lo hace más vulnerable que el cerebro término a las injurias. Entonces toda cosa que le pasa a este cerebrito, que es más inmaduro, le va a pegar peor. Otra cosa es la enterocolitis necrotizante. Si bien es más frecuente en el recién nacido de pretérmino, es más frecuente acá que en los términos. Pero claro, con el aumento de la edad gestacional, por suerte, la enterocolitis necrotizante es menos frecuente. ¿Tá? Tanto la broncodisplasia disminuye con la edad gestacional, es mucho más frecuente en los pretérminos más inmaduros, más que en los pretérminos tardíos. La apnea del prematuro también es poco frecuente. Lo que sí tienen reducción en el clearance de drogas, vidas medias más prolongadas de fármacos, entonces hay que tener un cuidado tanto por si nosotros le aplicamos algún fármaco o si la madre toma algún fármaco, que tienen mayor riesgo de toxicidad a estos recién nacidos. Por todo lo que hablamos nosotros desde las complicaciones hasta ahora, vemos que estos recién nacidos tienen mayor mortalidad comparados con los recién nacidos de término. Por eso es lo que decíamos, que hay que prestarles especial atención y estar atento a las complicaciones que puedan ir desarrollando. En cuanto al manejo del recién nacido, ¿qué hacen ustedes si están en un hospital el día de mañana siendo médicos generales o quien dice si van a hacer alguna especialidad que tenga que ver con esto, pediatría, neonatología, y les toca recepcionar o atender un recién nacido pretérmino tardío? ¿Cómo lo van a manejar? Que eso es lo importante y para lo que tenemos esta charla en el día de hoy, para que ustedes sepan manejarse si se enfrentan a un recién nacido pretérmino tardío. Bueno, primero que nada, en la sala de partos nace este recién nacido. Bueno, primero que nada, la recepción y la estabilización es igual que en cualquier recién nacido. De ser necesario comenzar una reanimación, deben seguir las guías internacionales de reanimación del recién nacido, que ya las deben de tener porque forman parte del taller de reanimación. Tenemos que monitorizar, vigilar esta adaptación a la vida extrauterina, que dijimos que puede ser más complicada que la de otro recién nacido de término. Entonces vigilamos a la aparición de posibles síntomas de dificultad respiratoria, polipnea, quejido, tiraje bajo, aleteo, desaturación. ¿Tá? Y tenemos que prestar especial atención en las medidas para evitar la pérdida de calor. ¿Esto qué es? Acá no lo puse, pero asegurarnos que el ambiente esté caliente, que esté en 25 o 26 grados, secar al recién nacido, colocar abajo una fuente radiante y, si la condición clínica lo permite, el contacto piel con piel con su madre.
ser un prematuro tardío, no contraindica el contacto piel a piel con su madre, que es un momento que es muy le hace mucho bien tanto a la madre como al niño en cuanto al apego, en cuanto a mantener el calor que genera la madre piel con su hijo, cubierta con un campo caliente, es el que necesita el niño. Entonces, si la condición clínica del niño lo permite, el hecho que haya nacido unas semanitas antes no se lo impide. Bueno, en el alojamiento madre-hijo. Este niño, siempre que el peso no sea un inconveniente y la condición de salud del biomio lo permita, va a poder ir al alojamiento madre-hijo junto a su madre. ¿Qué tenemos que fijarnos? Muy bien, ahora lo vamos a ver más adelante, pero es que es buena alimentarse. Si el niño succiona, el niño debe pasar al alojamiento madre-hijo junto a su madre si tiene un peso que lo permita, que nosotros estamos usando aproximadamente a partir de los 2.300 gramos, podría pasar con su madre. ¿Tá? Es muy importante el control de la temperatura, que el ambiente sea cálido, evitar las corrientes de aire, el recién nacido vestido y cubierto con un rebozo. Muy importante ponerle gorrito al recién nacido, acuérdense que por la cabeza pierden mucho calor, y monitorizar la temperatura mediante la temperatura axilar en cada turno de enfermería. En cuanto a la alimentación, que esto sí puede ser una limitante, el niño, si succiona bien y se prende bien a pecho, la lactancia materna, como siempre, es lo que nosotros elegimos para alimentar a este recién nacido. Si lo vamos a dejar con lactancia materna exclusiva, debemos vigilar la técnica, debemos vigilar cómo succiona el niño, cuánto duran esas tomas del niño, si son más de 15 minutos en cada pecho, la duración de las lactadas, como dije, el acople, vigilar, eso lo van a ver bien en la parte de lactancia, en el teórico de lactancia, pero es fundamental visualizar, que nosotros podamos objetivar que ese niño se está alimentando bien. Y en el caso de que lo requiere, complementar con preparados para la lactancia, siendo siempre nuestra última opción, siendo como un medicamento que tiene indicaciones claras, no de rutina a todos. ¿Tá? Sobre todo es si, más allá de que nosotros veamos que se objetiva una buena técnica, que el niño come, pero hay una pérdida de peso excesiva o se presentan hipoglicemias, ahí entra a jugar un poco más el asunto del preparado para la lactancia. Recordar igual que siempre existe la posibilidad, contamos con un equipo de apoyo a la lactancia que debe valorar a la madre, más en estos niños donde hay riesgo. Acuérdense que la succión, deglución, se aprende la coordinación esa a lo último de la gestación. Entonces un niño de 34 semanas puede tener problemas. De repente sabe succionar y sabe tragar, pero no puede succionar y tragar, que eso se hace a partir de la semana 35. Entonces en esta edad es una edad que hay que tener mucho hincapié en esto, y que aparte tener una succión inadecuada lleva a exacerbar procesos fisiológicos que pueden llegar a ser patológicos, como la ictericia o como la hipoglicemia. Entonces es fundamental asegurarnos un buen aporte de estos chiquilines. En cuanto a las hipoglicemias, es fundamental asegurar el buen aporte, como dijimos, y aparte a estos niños, por estar en riesgo de hipoglicemias asintomáticas, se les hace screening con hemolugotest en determinadas horas de vida, que lo van a ver en la clase de hipoglicemias, a todos los recién nacidos de esta edad gestacional. ¿Tá? En cuanto a la ictericia, ya dijimos, asegurar un buen aporte y tener en cuenta si se suman otros factores de riesgo, como puede ser un conflicto sanguíneo. ¿tá? Y hay que hacer un control clínico estrecho y eventualmente control con Billicare, que es un bilirrubinómetro transcutáneo, que es no invasivo, que se pone en la orejita del niño, después lo van a ver en la clase de ictericia, que nos da un valor de la bilirrubina sérica total. Y en el caso de que el Billicare sea, muy alto o que por la escala de Kramer nos dé valores altos, puncionar al recién nacido, sabemos que cada punción conlleva un montón de riesgos, entonces la debemos de pensar mucho, pero de ser necesario hacerle un control con bilirrubina sérica.
En cuanto al alta, ¿cuándo le vamos a dar el alta a nosotros a estos niños? Y bueno, vamos a evitar las altas precoces, por lo que dijimos, un mínimo de 48 horas de vida debe estar con nosotros y yo te diría que si me apurás 72 horas de vida, 3 días para que nosotros podamos objetivar cómo se adaptó, cómo comió, que no apareció ninguna complicación, que el niño no tuvo un exceso, una pérdida de peso excesiva, ¿ah? Adentro del alojamiento madre e hijo, antes de darle el alta a domicilio. Después de haber logrado una estabilidad térmica es fundamental, un buen control metabólico, que los hemoglucotest estén en rango de normalidad, que nosotros podamos objetivar que el recién nacido se alimenta correctamente, al menos por 24 horas previas, no tener una pérdida de peso mayor al 8%, al menos una deposición espontánea en toda la internación y si tuvo una ictericia, que tengamos un Bilicare o un valor sérico de bilirrubina fuera de rango de intervención y no tenga riesgo alto de progresión en el hemograma de Butani. Recuerden que la hiperbilirrubinemia es la principal causa de reinternación en estos recién nacidos. Después, bueno, como cualquier recién nacido, que tenga todos los screenings realizados, como la paraquimia en cordón, las emisiones autoacústicas, la saturación pre y postductal, y estar seguros que el niño se va a ir a un alta, a un medio seguro para el recién nacido y poder asegurarnos un correcto seguimiento a largo plazo. Y a largo plazo, cortito porque ya estamos terminando, se vio que tienen más alteraciones en el neurodesarrollo, más alteraciones en el comportamiento, mayores complicaciones respiratorias y mayor mortalidad que los recién nacidos de término. Por eso es muy importante intentar, dentro de lo que se pueda, prevenir el nacimiento en esta franja etaria, por todo lo que estuvimos hablando hasta ahora. Y bueno, si nacen los niños en esta etapa, poder estar prontos para anticiparnos a todas las complicaciones que mencionamos. Muchas gracias y bueno, nos estamos viendo para las discusiones.